Bienvenido, bienvenida infinitamente a esta aventura de curiosidad y de ciencia en torno a los principios de la mente humana, que como sabes es maravillosa e infinita. Soy José Antonio Guallar Claver y hoy hablaremos de la personalidad. Comenzamos con algunas preguntas que te planteo. ¿Y tú cómo eres? ¿Cómo te definirías en pocas palabras? ¿Te conoces mucho o estás en ello? ¿Qué carácter tienes? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te ven los demás? ¿Coincide su percepción con la tuya? ¿Qué valoras o te atrae más de los otros? ¿Su apariencia física? ¿Su estilo de vida? ¿Su inteligencia? ¿Sus logros? ¿Su saber estar? ¿Conoces a alguna persona de tu entorno con algún trastorno de la personalidad? Y si es así, ¿qué le caracteriza? Bueno, después de este aperitivo de interpelaciones, si no has llegado a muchas respuestas, tranquila, porque conocerse a uno mismo dicen que es una tarea tan dura como el hierro o el diamante, y quizás requiera cumplir algunas décadas. Aunque seguro que has escuchado alguna vez esta frase de una persona refiriéndose a otra: es que tiene una gran personalidad. O esta otra, que es lo contrario, si es que no tiene personalidad. Entonces, ¿qué es realmente la personalidad? Pues bien, habitualmente confundimos la personalidad con la fuerza o debilidad de imponer una idea o creencia frente a las opiniones de los demás, y no es así. Si nos atenemos al término personalidad, este proviene del vocablo latino persona, derivado a su vez del griego prosopon, que significa máscara. Para Cicerón, en la Roma del siglo I, persona tenía 4 sentidos diferentes: la imagen que ofrecía una persona ante los demás, el papel que el comediante tenía en una obra y que representaba en la vida, la interacción de las cualidades del individuo y, por último, como sinónimo de prestigio y dignidad, que seguramente es la acepción que predomina en la actualidad. Los psicólogos estudiosos de este campo consideran que la personalidad es la estructuración de los pensamientos, de las emociones y de las conductas que conforman a cada individuo. Es un patrón de comportamiento relativamente estable que nos caracteriza a lo largo del tiempo y a través de distintas situaciones, aunque se desarrolla a lo largo de toda la vida. Y como la estructura del ser humano es diversa, la personalidad que poseemos cada uno, cada una, pues nos hace también distintos a los demás. Son los procesos psicológicos, las emociones, los pensamientos y las conductas los que originan la personalidad de cada uno o de cada una, y no al revés. O sea que tú eres así y yo soy así y somos únicos. Y además, como dice Juan Manuel Serrat en una bella canción, y bajamos las escaleras como queremos. Vivimos condicionados y programados desde el nacimiento. De hecho, los genes, la realidad social y cultural, la educación recibida, nos van a influir de una forma determinante en la configuración de nuestra personalidad. Una de las discusiones más antiguas de la historia de la psicología es el debate entre naturaleza y crianza. Nature versus nurture, o dicho de otra manera, ¿nacemos o nos hacemos? Sabemos que la codificación genética de cada célula humana determina diferentes rasgos: el color de nuestros ojos, de nuestro pelo, el tipo y tamaño de nuestras orejas, la estatura que tenemos y otras muchas características. Y también conocemos, porque se han estudiado a mellizos y gemelos criados por separado, que estos muestran comportamientos muy parecidos, aunque no se vean ni estén juntos. A su vez, está demostrado que la crianza, los factores ambientales, constituyen un elemento esencial de nuestro comportamiento. Pues bien, solo nos quedaría establecer qué porcentaje tenemos de genética y cuánto de ambiente o crianza en el sumatorio de nuestra personalidad. ¿Cuánto crees tú? ¿Cuál es tu apuesta? ¿50% de genética y 50% de ambiente o crianza? ¿60% de genética y 40% ambiente y crianza? ¿Al revés?
Estas proporciones dependen de autores y de estudios, pero más o menos por ahí van los tiros. Otra forma más práctica de verlo sería la siguiente: nacemos con unos rasgos y las condiciones de nuestra vida nos van modulando. Frecuentemente en lo cotidiano confundimos personalidad, temperamento y carácter. Tomamos estos tres términos como sinónimos y no lo son. De hecho, la personalidad es la conjunción o la suma del temperamento y del carácter en una única estructura y consiste en un conjunto de características psicológicas que expresamos en todos nuestros actos. Ya dijo don José Ortega y Gasset aquello de yo soy yo y mis circunstancias. Y si nos ponemos un poquito más rigurosos y metódicos, el temperamento tiene que ver con nuestra herencia biológica. Representa la influencia de la naturaleza física codificada y es difícil de cambiar o de modificar. Por tanto, no te empeñes demasiado en cambiar el temperamento porque será tarea harto complicada, aunque te digan el piropo que no te gusta si es que tiene un temperamento de aupa. Una de las primeras personalidades históricas en desarrollar una teoría del temperamento fue el médico griego Hipócrates. Alrededor de los siglos IV y V a.C., en la Grecia de Hipócrates tenía mucha importancia la creencia de que todo lo que existe en el mundo estaba compuesto por unos pocos elementos combinados entre sí. Hipócrates, considerado, como sabes, el padre de la medicina y de ahí el juramento hipocrático que hacen los médicos, adoptó este punto de vista al defender la idea de que el cuerpo humano estaba formado por 4 sustancias básicas, también llamadas humores: la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Sustancias o humores que se alteraban en caso de enfermedad y que daban lugar a 4 temperamentos: el temperamento sanguíneo, el temperamento flemático, el temperamento melancólico y el temperamento colérico. Hagamos un pequeño juego imaginativo. Piensa que estamos en el siglo II a.C. y que nos recibe en su consulta el famoso médico de la escuela de gladiadores, don Galeno de Pérgamo. Pues queremos saber qué temperamento tenemos y él nos da las siguientes pistas. ¿Eres alegre, optimista y buscas la compañía de los demás aunque cambias de parecer con facilidad? Pues eres más bien aire y tu temperamento es sanguíneo. ¿Eres sensible, creativo, introvertido, abnegado, perfeccionista, aunque tu humor varía con facilidad y eres propenso a la tristeza? Pues eres más bien tierra y tu temperamento es melancólico. ¿Eres de voluntad fuerte, independiente y de sentimientos impulsivos? Pues eres más bien fuego y tu temperamento es colérico. ¿Eres serena, tranquila, perseverante y racional aunque te demoras en tomar decisiones? ¿Eres apática y a veces tienes sangre fría? En definitiva, ¿eres más bien agua? Pues tu temperamento es flemático, flemática. ¿Con qué temperamento predominante hubieras salido definido o definida de la consulta de Galeno? ¿Le hubieras pagado a este consultor por las pistas proporcionadas? Bueno, corramos un tupido velo y volvamos al tiempo real para centrarnos en el otro elemento clave de la personalidad, que es el carácter. El carácter es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que vamos adquiriendo durante la vida. En nuestro estilo de comportamiento supone un cierto grado de conformidad con las normas sociales. El entorno físico y social del lugar en que vivimos, las personas con las que nos relacionamos, la cultura imperante en cada momento, son factores que pesan mucho en nosotros y nos van a condicionar, pues el contexto determina nuestras reacciones y el contexto además inhibe nuestras conductas. Investigaciones recientes sobre la personalidad intentan responder a 3 cuestiones fundamentales. ¿Qué características nos definen a las personas y cómo nos organizamos? ¿Cómo interactúan los factores genéticos, es decir, nuestro ADN, con el ambiente?
¿Por qué cada persona se comporta de forma diferente en una situación? ¿Y cómo se explican los cambios de conducta y las causas de la conducta anómala? Permíteme en este punto contarte una anécdota entre dos personas muy influyentes en el estudio de la personalidad como fueron Allport y Freud. Gordon Allport fue uno de los padres fundadores de la psicología de la personalidad en Estados Unidos y era muy fan de Freud, el gran psicoanalista. Allport en su juventud realizó un viaje a Viena, Austria, para conocer al gran psicoanalista. Sintiéndose un poco intimidado, Allport se sentó y comentó nerviosamente a Freud sobre un niño que había observado en el tren a Viena. El niño, le dijo Allport a Freud, tenía miedo de ensuciarse y se negó a sentarse en el mismo sitio que donde había estado un hombre poco aseado. Allport teorizó que el niño había adquirido dicho comportamiento de su madre, la cual parecía ser muy meticulosa y dominadora. Freud estudió a Allport por un momento y le sugirió: «¿Y usted era ese niño?». Bueno, esto lo dijo en austriaco. Allport le encantaba contar esta historia y cree que el intento de Freud de convertir una simple observación en un análisis de la supuesta memoria inconsciente de su propia infancia era un ejemplo perfecto sobre cómo el psicoanálisis trataba de escarbar demasiado profundamente. A lo largo de la historia se han elaborado diferentes teorías de la personalidad. Todas ellas son posicionamientos filosóficos curiosos y podemos destacar estas como más sobresalientes. La teoría de Sheldon. Sheldon propone que la personalidad se estructura según el cuerpo. Es decir, si eres redondo, eres endomorfo y seguramente te gusta comer y será aprobado por los demás. Si eres atlético, pues eres mesomorfo y seguramente estás seguro de ti mismo y te gusta el riesgo. Y si eres flaco y alargado, pues eres ectomorfo, quizás seas un poco tímido y con inquietudes intelectuales. Otra teoría que no tiene nada que ver con la anterior es la psicodinámica o psicoanalítica de Freud, autor ya citado antes con Allport, que concede gran importancia a los conflictos internos, a las pulsiones y al inconsciente. Y hablando del inconsciente, me contaron una vez este chiste que comparto contigo. Resulta que un viernes acabó Freud la consulta con una paciente y la emplazó para la semana siguiente con el fin de tratar el inconsciente. A lo que la señora le contestó, pues, no sé si podrá venir el lunes mi marido. Bien, si nos ponemos más serios, también podemos destacar la teoría de los rasgos de Eysenck, que se basa en los comportamientos habituales, específicos y que incluyen rasgos primarios y macrorrasgos. Este autor es uno de los que más ha investigado la personalidad y establece dimensiones que no categorías, es decir, que las personas puntuamos más o menos en estas tipologías: extraversión, introversión, estabilidad emocional, inestabilidad, psicoticismo, conductas antisociales o excéntricas. Recientemente se han considerado insuficientes esos factores de Eysenck para definir la personalidad y se plantean 5 dimensiones básicas: amabilidad, extroversión, neuroticismo, responsabilidad y apertura a la experiencia. Y en el polo opuesto sería: no eres amable, eres introvertido, no eres neurótico, no eres responsable y no te abres a la experiencia. Otras escuelas, como las humanistas, consideran la imagen de uno o de una misma como un factor central en el comportamiento y la adaptación personal. Por ejemplo, el humanista Rogers escribió un libro muy recomendable que se llama El proceso de convertirse en persona, donde destaca que la diferencia entre una persona sana y otra desadaptada radica en la congruencia o incongruencia entre el yo y la experiencia. O dicho de otra manera, lo que somos en realidad es diferente del ideal o de aquello que nos gustaría ser. Más recientemente,
aparece la teoría llamada Eneagrama, de Ichazo y Claudio Naranjo. Esta teoría, el eneagrama, viene a ser como un mapa de nuestro territorio emocional que podemos utilizar a modo de orientación y de referencia para conocer nuestras limitaciones y potencialidades. Eneagrama significa en griego 9 líneas y describe a grandes rasgos 9 tipos de personalidad. A ver si te incluyes en alguno de ellos. 1. El que quiere ser perfecto. 2. El que necesita amor. 3. El que necesita valoración. 4. El que necesita atención. 5. El que teme expresar sentimientos. 6. El que teme tomar decisiones. 7. El que teme sufrir. 8. El que quiere tener el control. Y 9. El que quiere evitar el conflicto. Este esqueleto psicológico del eneagrama también determina qué nos mueve a ser como somos y a hacer lo que hacemos, cuáles son nuestros principales rasgos de carácter, incluyendo nuestros defectos y cualidades, qué deseamos y de qué tenemos miedo, e incluso cuál es la piedra emocional con la que tropezamos una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Conocemos que la personalidad humana es vulnerable y a veces surgen trastornos de identidad y de funcionamiento interpersonal. Según estadísticas recientes, un 10% de la población general, repito por la importancia del dato, un 10% de la población general y hasta la mitad de los pacientes psiquiátricos en las unidades hospitalarias y clínicas tienen un trastorno de personalidad, siendo el grado de heredabilidad alrededor del 50%. Un trastorno de personalidad es un patrón a largo plazo de pensamiento, comportamiento y emoción que es muy rígido, que además es disfuncional, extremista y que tiene múltiples causas. Esta forma de pensar, de comportarse y de sentir provoca que la persona que lo sufre tenga dificultades en su vida cotidiana para establecer y mantener relaciones sociales sanas o incluso para mantener un trabajo. El DSM-5, que es el manual de diagnóstico que utilizamos los psicólogos y psiquiatras, agrupa en 10 los tipos de trastornos de personalidad y a su vez en 3 apartados: el apartado A, el apartado B y el apartado C. El grupo A se caracteriza por aquellas personas que parecen raras o excéntricas e incluyen los siguientes trastornos: el trastorno paranoide, que son personas muy desconfiadas y que sospechan, suelen pensar que los demás intentan humillarlas y dañarlas. El trastorno esquizoide, que son personas que demuestran falta de interés en los demás y se encuentran mucho mejor solos. El trastorno esquizotípico son personas con ideas y comportamientos inusuales, excéntricos, con puntos de vista distorsionados de la realidad y son muy supersticiosos. En la categoría grupo B tenemos a las personas que tienen apariencia dramática, son muy emocionales, erráticos e incluyen los siguientes trastornos: el trastorno antisocial, que serían personas con muy baja tolerancia a la frustración, que desprecian a los demás, que engañan y manipulan permanentemente para su beneficio personal. Las personas límite, que son personas con un vacío interior muy profundo, tienen relaciones inestables, son desreguladas emocionalmente, se suelen autolesionar y tienen miedo al abandono. El trastorno histriónico, que son personas con una autoimagen distorsionada, que buscan siempre la atención de los demás y tienen excesiva emocionalidad. Las personas narcisistas, que son personas con autograndiosidad, que necesitan de una admiración constante y que además tienen falta de empatía. En el grupo C, la categoría C, estarían las personas con aparente ansiedad o miedo, e incluirían las siguientes: el trastorno de evitación, que son personas con sentimiento de inferioridad, que evitan el contacto interpersonal debido a la sensibilidad al rechazo.
El trastorno dependiente, que son personas muy sumisas y necesitan constantemente de ser atendidos. Y por último, el trastorno obsesivo-compulsivo, que son personas muy perfeccionistas, muy rígidas, muy obstinadas y que necesitan tener todo siempre bajo su control. En consulta, los psicólogos utilizamos varias herramientas para evaluar la personalidad, entre ellas la observación directa, la entrevista clínica y diferentes cuestionarios o test. Estas pruebas nos dan pistas para encuadrar el diagnóstico y realizar psicoterapia individual o grupal si es que es necesario, con el objetivo de reducir el malestar de quien sufre un tipo de trastorno de personalidad, de ayudarle a entender el problema y de reducir las conductas inadaptadas. Como conclusión, decirte que tu forma de ser eres tú, que no hay personalidades mejores ni peores y que tendremos que vivir conforme a ella, pues se construye, como ya sabes, desde la biología, las experiencias, la cultura, la sociedad y sus valores. Podemos modificar nuestro carácter o adaptarlo, si el entorno nos acompaña, pero si tenemos un rasgo concreto como ser introvertidos, pues gozaremos más siendo bibliotecarios que comerciales. O si somos jóvenes y estamos en la adolescencia, pues será normal que estemos emocionalmente inestables. Para acabar, y dando un giro copernicano, ¿cuánto tiempo dedicas a preocuparte cada día? Un estudio establece que lo hacemos durante 1 hora y 50 minutos más o menos al día. O lo que es lo mismo, 5 años nos pasamos rumiando. ¿Es tu caso? Moraleja. ¿Lo que te sucede tiene solución? Pues no te preocupes. ¿No tiene solución? ¿Para qué te preocupas? Gracias, muchas gracias por estar ahí. Sacaré partido a esa mente infinita y maravillosa. Cuídate mucho y recibe un caluroso abrazo invernal. Hasta siempre.